Tema: curva de indiferencia y curva de Engel. Una curva de Engel se estudia cuando a un consumidor le gustan dos bienes que se puede dar el gusto de consumir, o también dos categorías de bienes. Pueden ser dos bienes o dos categorías. Cualquiera de los dos a él le provoca una utilidad, le provoca una satisfacción. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este tema. Dice, si las dos opciones se ajustan por igual a sus gustos, se dice que el consumidor es indiferente entre las dos. Como estábamos viendo el ejemplo de la Pepsi y la pizza, y las dos le gustaban al consumidor, entonces a él es indiferente consumir cualquiera de las dos, ¿verdad? Por eso se llama, de ahí viene el nombre de curva de indiferencia. Una curva de indiferencia, este es el concepto, muestra las opciones de consumo que reportan la misma felicidad al consumidor. Como le digo, él es indiferente por consumir Pepsi o consumir pizza. Él le da lo mismo. Él es indiferente en eso. Entonces, las preferencias del consumidor le permiten seleccionar entre diferentes opciones de pizza y Pepsi. Si se le ofrece al consumidor estas dos opciones diferentes, elige la que mejor se ajuste a sus gustos. Aquí tenemos lo que es una gráfica. Esta sería la gráfica de curva de indiferencia. Aquí indistintamente o se pone aquí la Pepsi o se puede poner aquí la Pepsi. Aquí es opción de la persona que está haciendo las curvas. En este caso pusimos la Pepsi aquí y aquí la pizza. Entonces aquí está una curva de indiferencia y 1. Y aquí está la segunda curva de indiferencia y 2. La gráfica muestra dos de muchas curvas de indiferencia a del consumidor. Este es indiferente entre las combinaciones A, B y C. A, B, C y D. Él es indiferente en cualquiera de estas opciones, porque todo se encuentra en la misma curva. Como sería de esperar, si disminuye el consumo de pizza del punto A hasta el punto B, aumentará el consumo de Pepsi para que siga disfrutando de la misma felicidad. Veamos aquí, en este punto. En este punto le gusta todo esto de Pepsi y este poquito de pizza. ¿Ve? Este poquito de pizza le gusta. En este punto es casi igual, le gusta este montón de pizza y este montón de Pepsi, casi es igual. Y en el punto A, aquí le gusta más la pizza. ¿Vea? Le gusta todo esto de pizza y solo este poquito de Pepsi. Este poquito de Pepsi. Entonces él en cualquiera de estos, dependiendo de cómo él se encuentre, la satisfacción que él tenga, él está dispuesto a consumirlo. Y aquí en la curva I2, él aquí tiene mayor satisfacción. Aquí es donde él tiene mayor satisfacción que tenga en esta parte de aquí. Que este punto consume más pizza que en este, más Pepsi aquí. Consume más Pepsi que en este que aquí. Veamos características de la curva de indiferencia. Primera característica, se prefieren las curvas de indiferencia más altas a las más bajas. Como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, si el consumidor aquí, por ejemplo en este ejemplo hay dos curvas de indiferencia, él va a preferir esta. ¿Por qué? Porque en esta se consume más que en esta. Entonces el consumidor siempre prefiere consumir más de cualquier bien o servicio. Si hubieran aquí 3, 4, 5 curvas de indiferencia, él preferiría la que está más a la derecha. Los consumidores generalmente prefieren una cantidad mayor de un bien a una menor. Esta preferencia por una cantidad mayor se refleja en la gráfica que hemos estudiado. Veamos, aquí en este punto en la gráfica 1. Si hacemos aquí, solo consume este poco de Pepsi. Si lo hacemos aquí, miren, esto sería el consumo de Pepsi. Esto que está aquí.
sería el consumo de Pepsi. Entonces, esta de aquí es mayor que esta de aquí. Entonces, como al consumidor siempre le gusta consumir más de todo lo posible, opciones que él tenga, entonces la que está más a la derecha representa mayor consumo. Por eso que él representa más, le gustaría más el punto D que el punto A. Aquí está el ejemplo de por qué pasa eso. Segunda característica, las curvas de diferencia tienen pendiente negativa. Por lo tanto, si se reduce la cantidad de uno de ellos, debe aumentar la cantidad del otro para que el consumidor goce de la misma satisfacción. La pendiente de una curva de indiferencia refleja relación a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro. En la mayoría de los casos, al consumidor le gustan los dos bienes. Esto significa que tiene una pendiente negativa que va hacia abajo. ¿Vea? Porque si está aquí, le gusta todo esto a la Pepsi y consume menos pizza. Si está en este punto, le gusta más la pizza y consume menos Pepsi. Entonces, esa relación entre los dos bienes hace que la curva de la indiferencia tenga una pendiente negativa. ¿Vea? Hay una relación inversa, es casi similar a la relación en que hay entre la demanda, que es el precio y cantidad. Aquí lo estamos viendo en la curva de indiferencia, que tiene también una pendiente negativa. Tercera característica, las curvas de indiferencia no se cortan. Aquí hay un ejemplo donde estas no son curvas de diferencia. Estas no son curvas de diferencia porque se cortan. Si vimos los ejemplos anteriores, las curvas de indiferencia no se cortaban. Eran como paralelas. ¿Vea? Paralelas, nunca se cortan. Entonces, aquí en este ejemplo, miren aquí la curva A pasa por la curva C. Esta que está aquí. Entonces se unen en el B. ¿Vea? En el B, ese es el punto donde se unen. Entonces, esta no es una curva de indiferencia. Si se cortaran, habría un punto en que ambas curvas tendrían el mismo nivel de satisfacción. Pero como dentro de cada curva todos los puntos tienen el mismo nivel de satisfacción, esto implicaría que todos los puntos de las dos curvas tendrían el mismo sentido de satisfacción. Eso no tiene sentido, ya que a un lado del punto donde se cruza una de las curvas estará más alejada del origen, mientras que en el otro lado del punto de la cruce se estaría más cerca del origen. Entonces esto no podría pasar en una curva de indiferencia. Si llega a pasar esto, esto no es un ejemplo de curva de indiferencia. Cuarta característica. Dice aquí, las curvas de indiferencia son convexas. Esta forma de la curva que es como, es una curva, es curvilínea, es una curva, es casi como una parte de una circunferencia. Usted puede ver como viene siendo como una parte de una circunferencia. A esto se le llama convexo. ¿Verdad? Entonces, la cuarta característica es que estas curvas siempre van a ser convexas. Quiere decir que no van a ser, por ejemplo, no puede ser una línea, una curva de indiferencia no puede ser recta. No podría ser así. Así no podría ser una curva de indiferencia. Esto no es válido. Son así convexas, son curvilíneas. Eso es lo que está diciendo aquí. Según la gráfica, en el punto A, este que está aquí, como el consumidor posee una gran cantidad de Pepsi y solo un poco de pizza, tiene mucha hambre pero no mucha sed. Entonces ofrece más botellas de Pepsi por una pizza. ¿Cuál es el que más tiene? En cambio, en el punto B, esta que está aquí, tiene mucha pizza pero poca Pepsi, por lo que tiene mucha sed pero poca hambre. Este punto estaría dispuesto a renunciar a una pizza. Entonces veamos en concreto cómo los individuos están más dispuestos a intercambiar los bienes de los cuales tienen una cantidad abundante y menos dispuestos a intercambiar menos que poseen menos. Por eso las curvas son convexas. Ahí está por qué las curvas de indiferencia son convexas. Ya dejando las características, hasta ahí llegaría el número de características. Vamos a ver otro tema más dentro de lo que es
las curvas de indiferencia. Y vamos a estudiar qué son los mapas de indiferencia. Aquí estamos ante un ejemplo de mapa de indiferencia. Dice es el conjunto de curvas de indiferencia definidas por la insaciabilidad del consumidor. Aquí en este ejemplo tenemos 3 curvas de indiferencia. En el ejemplo anterior teníamos 2, podían ser 4, 5, podía ser infinitas curvas de indiferencia. Entonces, desde 2 curvas en adelante, a eso se le llama mapa de indiferencia. Si hubiera solo una curva de indiferencia, no sería mapa, sería una curva de indiferencia. La gráfica es un ejemplo de mapa de indiferencia formado por un conjunto de curvas de indiferencia definidas por la insaciabilidad del consumidor típico. Cada una de estas curvas de indiferencia le indica en consecuencia un conjunto de aspiraciones cuantitativamente superior a la anterior. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo, si en un inicio el consumidor está en esta curva de indiferencia y a él aumentan el ingreso, pasaría a esta curva de indiferencia. O también podría pasar aquí. Conforme más a la derecha está la curva de indiferencia, representa más consumo más consumo a la persona. Entonces por eso prefieren más la que están a la derecha que a la que están a la izquierda. Hoy vamos a cambiar un poco de tema y siempre analizando lo que es el consumidor. Todos estos temas que se han visto hasta el momento es un análisis del consumidor, ¿verdad? La curva de indiferencia está analizando al consumidor en su gusto de 2 bienes o servicios que los dos le agradan, ¿verdad? Ese es el estudio. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ver la curva ingreso-consumo o también que se conoce como la curva de Engel. Ingreso-consumo o curva de Engel es lo mismo, ¿verdad? Ya se estudió cómo el consumidor toma sus decisiones de consumo. Ahora se agregará una variante a este análisis. Se verá cómo responde el consumo a las variaciones del ingreso del consumidor. Hoy, al anterior, en el ejemplo de las curvas de diferencia, eso era el consumo, que es lo que más le gustaba consumir. Aquí al consumo le vamos a agregar otra variable, que es el ingreso, lo que la persona gana, ¿verdad? El salario. A eso le vamos a agregar a la curva de ingreso-consumo. Aquí el nombre lo dice, curva de ingreso-consumo o también curva de Engel. Al aumentar la renta, el consumidor puede permitirse comprar una cantidad mayor de los 2 bienes. Vea, él, si tiene más dinero, pues ya se había dicho cuando estudiamos los determinantes de la demanda, cuando vimos el ingreso, decía de que si el ingreso aumenta, el consumo de la persona va a aumentar, ¿verdad? Entonces, y si el ingreso disminuye, el consumo de la persona también disminuye. Veamos aquí, siempre en lo que es la curva de Engel. En la curva de Engel se distinguen por lo menos dos grandes conceptos, que es los bienes normales. Bienes normales son aquellos cuya cantidad demandada aumenta cuando aumenta la renta o el ingreso. Ingreso o renta es lo mismo, salario es lo mismo, ¿verdad? Siempre estamos hablando del análisis de la persona, siempre estamos en ese campo del análisis del consumidor. Entonces, ¿qué es un bien normal? Cuando le aumenta el ingreso a la persona, cuando sube el salario, esa persona consume más de un bien que antes, que ganaba menos, no podía consumir. O deja de consumir un bien que antes consumía porque ganaba menos, y como está ganando más, consume un bien que no podía consumir antes. Ese es un bien normal, ¿verdad? Siempre en las clases yo les pregunto a los muchachos si a usted le aumentará el salario, que comprara que ahorita no está comprando. Ellos me dicen a veces relojes, juegos, videojuegos, y la señorita me dice más zapatos, más ropa, ¿verdad? Entonces eso sería un bien normal para estas personas. Y está la contraparte de un bien normal, que es el bien inferior. Y los bienes inferiores son aquellos cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta la renta. Los bienes inferiores son aquellos que se dejan de consumir o se consumen menos cuando aumenta el ingreso. Es lo contrario del bien normal, ¿verdad?
se deja de consumir, por ejemplo, si no había mucha capital, mucho dinero, entonces, y tiene un niño pequeño y no le podían dar leche porque la leche es muy cara, le daban incaparina. Ahí está el bien inferior. Pero cuando suben el ingreso, sube el ingreso a la familia, deja de darle incaparina y vuelve a darle leche. Entonces el bien normal sería la leche y el bien inferior sería la incaparina. La curva de Engels muestra la relación existente en la cantidad demandada de un bien o servicio y la renta del consumidor, es decir, cómo varía la cantidad demandada al cambiar de su renta. Esta curva recibe el nombre de en base al economista alemán Ernst Engels del siglo XIX. Aquí vamos a tratar de graficar lo que es la curva de un bien normal. Vamos a tratar de graficarla. Ahí está ya lo que es el marco. El marco de esto. Veamos aquí. Ok. Entonces, veamos. Cuando el ingreso es este que está aquí, el consumo es esto. Si el ingreso sube, miren, si el ingreso sube, entonces también el consumo va a subir. ¿Ve? También el consumo aumenta. Vuelve a subir el ingreso. Vuelve a subir también el consumo. Entonces aquí X representa el bien normal, vea. X representa lo que es el bien normal. Este que estamos aquí. Entonces esta es parte de la curva de Engels, vea. Aquí hay una relación entre lo que es el ingreso de la persona. Mira, aquí está, aquí vamos en este bien normal. Siempre aquí se coloca lo que es el ingreso y aquí se coloca el consumo del producto. Entonces aquí el ingreso va subiendo y el consumo también va subiendo. Entonces aquí la gráfica quedaría de la siguiente forma. La gráfica quedaría de esta forma. Para terminar quedaría así. Esta sería la gráfica del bien normal en la curva de Engels, ¿verdad? Pero esta no es la única gráfica, también está la del bien inferior. Debemos resaltar que los bienes en sí mismos no son ni normales ni inferiores, sino que depende del comportamiento de cada consumidor. Estos bienes normales y bienes inferiores son subjetivos, ¿verdad? No todos los bienes, el bien en sí no es ni normal ni inferior, sino que depende de la perspectiva de la persona o de las necesidades que la persona tenga. Por eso se dice aquí que depende del comportamiento de cada consumidor. Un bien que es normal para un consumidor podría ser inferior para otro, dependiendo de las preferencias y los niveles de ingreso. Aquí vamos a graficar lo contrario, un bien inferior. Entonces veamos aquí, digamos que cuando el ingreso es este, el consumo de ese bien es todo esto. Todo esto es el consumo del bien inferior. Entonces sube el ingreso, aumenta el ingreso y el consumo se contrae. El consumo ya no va a ser hasta aquí, sino que sería desde aquí. Sería así. Entonces el consumo pasó de aquí para acá. Aquí hay una reducción en esta línea, esta flecha indica una reducción de consumo. ¿Por qué? Porque aumentó el ingreso. ¿Ve? Aumentó el ingreso. Entonces yo dejo de consumir este producto que está aquí. Y para terminar la curva sería de esta forma. Sería de esta forma la curva. Parecida a una curva de demanda. Entonces aquí estamos ante una curva de bien inferior. La curva de Engels para un bien inferior tiene pendiente negativa. Mientras mayor sea el ingreso, menor será el consumo de dicho bien. Ejemplo, lo que está aquí
en esta curva. Aquí hemos logrado identificar las dos curvas, la de bien normal y la de bien inferior.